Brothers and sisters, I would like to take you to some very holy ground this morning. Hermanos, hermanas, me gustaría que fuéramos a Tierra Santa esta mañana. When Moses was approaching the bush that was burning, Cuando Moisés se estaba acercando al arbusto encendido en fuego, he was told to remove his shoes because the ground where he was standing was holy ground. a él se le dijo que se quitara sus sandalias porque la tierra en la que estaba parado era Tierra Santa. So I want to bring you into some very holy ground this morning. So, mi deseo es que poderlos transportar a Tierra Santa esta mañana. I want us to look inside of the cup that Jesus was going to drink. Y quiero que observemos, quiero que miremos dentro de la copa que Cristo iba a tomar. When he was in the Garden of Gethsemane, Cuando él estaba en el jardín, he talked about a cup. él habló en su oración sobre una copa. And I want us to look inside. Yo quiero que observemos dentro de esa copa. But before we look into the cup, Pero antes de ver dentro de la copa, I want to show you Christ himself. quiero mostrarles a Cristo mismo. Because when he's in the garden, Porque cuando él está en el jardín, he's going to do things that we've never seen him do before. él va a hacer cosas que nunca hemos visto que él ha hecho anteriormente. He's going to say things that he's never said before. Va a decir cosas que no ha hablado anteriormente. He's going to feel things that he has never felt before. Él va a sentir, experimentar cosas que no había experimentado anteriormente. And as we're watching him doing all of this, Y mientras observamos y contemplamos a Cristo haciendo todo esto, it's going to force us to ask the question, what's in the cup? nos va a obligar a hacer la pregunta, ¿qué es lo que está dentro de la copa? So first I want to look at his behavior, So, primero quiero que observemos su comportamiento and then I want to look into the cup. y luego veamos dentro de la copa. So if you would turn to Matthew chapter 26, verse 36. So, vayamos a Mateo 26. Versículo 36. It says, then Jesus went with them to a place called Gethsemane. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Now that word Gethsemane has meaning Esa palabra Getsemaní tiene significado, because he could have done this anywhere, porque él pudo haber ido a orar a cualquier lugar, but he chose this place. pero él escogió este lugar. The word Gethsemane actually means the place where oil is pressed. La palabra Getsemaní literalmente significa el lugar donde se exprime el aceite It's the place where they make olive oil. de olivo. And I didn't know how they made olive oil, Y yo no sabía cómo se hacía el aceite de olivo, so I looked it up. so yo investigué. And just like other things, they pick the olives off the tree, Entonces, como muchos frutos, ellos cogen el olivo sacan la fruta del árbol de olivo. and then they put it into a large stone bowl. Entonces lo ponen dentro de una gran piedra, They pour all these olives in there, derraman todas las olivas ahí. and inside of this bowl, there's a huge stone wheel. Entonces dentro de este contenedor hay una piedra enorme redonda. It's called the olive crusher. Se le llama la trituradora de la oliva. And this olive is rolled over the olives. Entonces esta piedra se le deposita encima del fruto And it turns it into this paste. y convierte toda la fruta de olivo en una pasta. They take this paste and they put it into these baskets, and they're on top of each other. Entonces ponen esta pasta y la ponen en unas canastas, una encima de la otra. And there it's put into an oil press, and it's pressed down. Entonces eso se pone dentro de una presa y se activa la presa y comienza a hacer la presión. And as the paste is squeezed, Y the mientras- olive comes out the side. Y mientras esta pasta está siendo presionada, el aceite comienza a salir alrededor.
This is where Jesus goes. Y es este el lugar And it's, donde va Cristo. it's as if we're getting a picture of what we're about to see. Entonces, como que nos está dando una antesala de la imagen o de lo que va a suceder. So then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." Entonces, nuevamente, versículo 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Now, I told you we're going to see Jesus do and say and feel things that we've never seen before. Les dije que vamos a ver a Cristo en esta porción de la Escritura hacer y decir cosas que nunca anteriormente lo habíamos visto. But you may say, I've seen this before. Pero tú puedes decir, bueno, yo he visto esto anteriormente. There have been other times where Jesus has told some of his disciples to wait here while he took others with him. Porque han habido otras porciones de la Escritura donde Cristo le ha dicho a sus discípulos, esperen aquí, mientras él tomó uno o dos con ellos y se fue a otro lugar. When Jairus' daughter had died, Cuando murió la hija de Jairo, he only allowed Peter, James, and John to go with him. él solo permitió que Pedro, Santiago y Juan fueran con él. And the last time we saw this was in Matthew 17. Y la última vez que vimos esto fue en Mateo 17. So let's turn there quickly. Vayamos ahí un momentito rápido, Mateo 17, Matthew 17, verses 1 through 6. versículos 1 al 6. And you can read it. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, aún una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia de él, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. So the last time they were in this situation, what did they see? Nuevamente, la última vez que los discípulos se encontraron en esta situación con Cristo, ¿qué fue lo que vieron? They saw the face of Christ shining like the sun. Vieron el rostro de Cristo brillar como el sol. Now, I was in the car with my children the other day, Los otros días estaba en el auto con mis niños and my youngest son, he started pointing at the sun, wanting to look at it. y el niño más joven comenzó a señalar al sol And my oldest son said, "Don't look at the sun." y mi hijo mayor le dijo, no mires al sol, We know this because if you look at the sun, you can go blind. porque sabemos que si observas, si miras directamente al sol, te puede afectar la visión. And there before them, the face of Christ is shining like the sun. Entonces aquí tenemos el rostro de Cristo brillando como el sol delante de los discípulos. His clothing became like lightning. Dice que su ropa resplandecía. There's a huge cloud, and the voice of God is booming from the heavens. Y hay una gran nube de luz y la voz de Dios resonaba desde los cielos, Confirming that this is his son, confirmando que este era su hijo, his beloved son, su hijo amado, his chosen one. el escogido. This is an amazing sight, Esto es algo asombroso que ellos están experimentando, glorious. glorioso. And this is what these 3 men saw. Y esto es lo que estos 3 hombres están viendo. So we say, we've been here before. Entonces decimos, hemos estado aquí anteriormente. So what's so different? Entonces, ¿qué es tan diferente? Well, we're about to see things turn very differently. Bueno, vamos a ver las cosas cambiar drásticamente. So there in verse 37, Entonces volvemos a nuestros pasajes, Says Mateo 26, 37. he began to be sorrowful and troubled. El 36 terminó diciendo,
que comenzó, 37 dice que comenzó a entristecerse y angustiarse. And Mark's account of this says greatly distressed and troubled. En el libro de Marcos dice que con gran angustia, angustia hasta la muerte. Now you may say, we've seen Jesus show emotion before. Entonces puedes decir, bueno, hemos visto a Jesucristo mostrar emoción anteriormente. We've seen Jesus weep. Hemos visto a Cristo llorar. At the tomb of Lazarus, he was troubled. Cuando estaba allí en la tumba de Lázaro, él estaba conmovido. We've seen him look at the Pharisees with anger before. Lo hemos visto mirar a los fariseos con ira. So what's so different now? Entonces, ¿qué es tan diferente ahora? These three words: Estas tres palabras: sorrowful, deeply distressed, and troubled. Que estaba entristecido y angustiado de gran manera. These words carry stronger meaning than anything we've ever seen before. Estas palabras llevan un significado más fuerte de las emociones en Cristo que nunca hemos visto anteriormente. So this word sorrowful, it means severe sorrow. Cuando habla aquí que estaba entristecido, está hablando de una manera sumamente angustiado, sumamente entristecido. So Christ begins to feel this severe sorrow. Entonces podemos contemplar que Cristo comienza a sentir este gran entristecimiento en su alma. This is the same word that's used to describe the pain women have when they're giving birth. Y esta es la misma palabra que se utiliza para describir el dolor que comienza a sentir la mujer cuando está a punto de dar a luz. Now, this isn't physical pain. Pero esto no estamos hablando de una angustia o de un entristecimiento o un dolor físico. This isn't a crown of thorns in his head. No estamos hablando de una corona de espinos en su cabeza. The sorrow he's feeling is inward. Esto que está hablando él aquí es interno. This pain that's only compared to a woman giving birth. Este dolor, esta angustia, que se compara a una mujer dando luz. This is the same feeling the disciples had when he said, "One of you will betray me." Es el mismo sentir que tenían los discípulos cuando escucharon las palabras de Jesús diciendo que uno de ellos lo traicionaría. And we see this other word in Mark, greatly distressed. En Marcos nuevamente vemos que es descrito angustia tan grande hasta la muerte. This means to feel fear, to lack courage. Entonces esto dice que esto se refiere a sentir un temor tan grande donde falta el coraje, el valor. Think about the Christ we were just singing about. Entonces, consideren el Cristo del que acabamos de cantar. Holy, 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 glorious. Santo, 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 glorioso. Christ our God and Savior. El Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. And this is the same Christ who in the garden is now feeling fear. Este es el mismo Cristo que ahora en el jardín está sintiendo temor. So he is feeling the pain of childbirth. Entonces podemos ver, está sintiendo una angustia como la de dar a luz. He is lacking courage. Le falta valor. And then we have this last word. Y tenemos esta última palabra. My Bible just says troubled. Mi Biblia en inglés solo dice trouble, que es creo que hace referencia a entristecerse. But when I looked into what this word means, this is the only time this word is used in our entire Bibles. Pero cuando yo busqué la palabra griega, me di cuenta que es la única vez que esta palabra se usa en toda la Biblia. Do you know what it means? ¿Sabe lo que significa? It means to be seized with terror. Entonces, hermanos, permíteme un momento. Creo que la palabra que le está haciendo referencia en inglés es la que traduce nuestra Biblia en angustia. Entonces, se está refiriendo a estar completamente... It means to be seized or amazed with terror. Entonces significa estar siendo acaparado, arropado, dominado por el terror. Only time this is ever used in our entire Bibles. Es la única vez que esto se utiliza en toda la Biblia. That means no other situation called for this type of word.
En ninguna otra situación se utiliza esta palabra para describir la situación. No experience that any man or woman ever went through called for this type of word. En ninguna otra experiencia que nos comparte la Biblia se ha utilizado esta palabra para describir lo que un hombre o una mujer está sintiendo. Again, think about who we're talking about. Entonces consideren nuevamente de quién estamos hablando. This is the Christ Estamos hablando del Cristo. who stood on the Sea of Galilee El Cristo que se paró delante del mar de Galilea with experienced fishermen, con hombres pescadores con mucha experiencia del mar and the storm is all around them. y una tormenta alrededor de ellos. And they're afraid. Y los pescadores, los hombres con experiencia están atemorizados, They're terrified. aterrorizados, He's asleep. y él está durmiendo. He wakes up because they wake him up. Él se despierta porque ellos lo despiertan. And he looks at this storm that caused these fishermen to be terrified. Y él mira a esta tormenta que causa que estos pescadores tengan temor. And he tells the storm to be quiet. Y él le dice a la tormenta que se apacigüe. This is the same Jesus who, when he faced demons. Este es el mismo Jesucristo que cuando enfrentó a los demonios. Now you think about demons for a moment. Mediten un momento sobre los demonios. Now we read about demons all the time in the Gospels. Leemos sobre demonios todo el tiempo en el Evangelio. But imagine this. Pero imagínense en esto. If God in his divine will, Dios en su santo juicio, as I'm preaching here now, allowed a demon to be manifested before our eyes, si Dios en su santa voluntad, mientras estoy en este momento predicándoles a ustedes, permitiera que se manifestara un demonio entre nosotros, the bravest man in here would run out of here crying like a little girl. el hombre más valiente entre nosotros saldría corriendo por esa puerta y llorando como una pequeña niña. To see such a thing would cause some of our hair to turn white. Experimentar o poder ver una manifestación así causaría que hasta nuestros cabellos se convirtieran blancos. Some of us would be hiding under our chairs, trembling. Muchos de nosotros nos esconderíamos debajo de nuestras sillas temblando. The Bible doesn't describe demons as some small thing. La Biblia no describe a los demonios como algo insignificante. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of the darkness. Dice la Biblia que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados que dominan este mundo. And when these demons came close to Christ, Cuando estos demonios vinieron cerca de Cristo, they cried out in terror. ellos gritaron atemorizados. There was a man who had a legion of demons. Hay un hombre que tiene una legión de demonios, It's over 6,000 demons. como 6,000 demonios. And when this man who was filled with all of these demons saw Jesus, he ran and fell at his feet. Y cuando este hombre lleno de estos demonios vio a Jesucristo, él corrió y se postró delante de los pies de Jesús. And begged him to have mercy and not torment him before time. Y le suplicó a Jesucristo que tuviera misericordia y que no lo atormentara antes de tiempo. This is the same Christ. Este es el Cristo que estamos hablando. The things that would cause us to be afraid, Las cosas que nos causarían a nosotros gran temor, when they saw Jesus, they were afraid. cuando ellos vieron a Cristo, ellas estaban atemorizadas de él. And now, for the first time, we see Jesus lacking courage. Y ahora por primera vez nosotros vemos a Cristo que le falta valor And amazed with terror. y y arropado o sobrecogido con terror. He's feeling such sorrow that is only compared to what a woman feels when she's giving birth without epidurals. Que es tanta la angustia que él siente que la palabra que se usa es la que describe la angustia o el dolor de una mujer dando a luz, pero sin medicina, como hacemos hoy día, sintiendo toda esa angustia. Verse 38. Versículo 38. Then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me." Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Now, it's not enough that he's feeling this inside.
Pero no es tan solo que él se sienta así de esta manera por dentro. That's amazing enough. Eso solamente sería asombroso. But now he's going to his disciples and telling them how he feels. Pero ahora él está yendo a sus discípulos y expresando cómo él se siente. This is the master. Este es el amo, This is the king of all kings. el Dios, el rey de reyes, The Lord of all lords talking to his creatures, el Señor de señores hablándole a sus criaturas, telling them, diciéndole, I know that you're tired. yo sé que están cansados, I know it's been a long day, but would you please stay awake with me? yo sé que están cansados, yo sé que ha sido un largo día, pero por favor, ¿se quedarían conmigo despiertos aquí? I'm feeling such sorrow. I'm close to death. Would you please stay with me? Él estaba clamando a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte, por favor, quedaos aquí y velad conmigo. I'm terrified. Would you stay awake with me? Es tanto el temor que tengo, quédense conmigo. Now, my son Isaiah used to have horrible nightmares. Mi hijo Isaías, él tenía grandes pesadillas He would wake up screaming, y se levantaba gritando. and me and my wife would run to his room to try to help him. Y mi esposa y yo corríamos al cuarto a tratar de consolarlo. And after I would pray with him and talk to him, there would be some times that he would still ask me a question. Y después de orar con él y hablar con él, había ocasiones que él me hacía preguntas. He would say, Daddy, would you please stay with me until I fall asleep? Él me preguntaba, papá, ¿podrías quedarte conmigo hasta que yo me quedara dormido? We understand that. Nosotros nos podemos relacionar con eso. But if I went into my son's room and woke him up, Pues cuando yo fui, pero si yo fuera al cuarto de mi hijo y lo despertara, and I said, Son, I'm terrified. Would you please stay awake with me? y yo le dijera a mi hijo, tengo gran angustia, tengo gran temor, por favor, ¿te quedarías tú despierto conmigo? That would be very different, wouldn't it? Eso sería muy diferente, ¿verdad? He's asking them to stay awake. Es el amo, el Señor, el que le está pidiendo a sus discípulos que se queden despiertos con Él. Now think about what's going through their minds. Ahora, consideren qué estaba pasando por sus mentes. The last time they were in this situation, what did they see? La última vez que estos tres estaban en esta situación a solas con su Señor, ¿qué vieron? They saw Christ with his face shining like the sun. Vieron a Cristo con su rostro brillando como el sol. They saw his clothing bright like light. Vieron su vestimenta blanqueada como luz. They heard the voice of God saying, This is my son. Escucharon la voz del Dios vivo diciendo, este es mi hijo. The last time they were here, they saw glory. La última vez que ellos se encontraron a solas con Jesús, ellos vieron gloria. And now he's telling them, I'm afraid to death. Would you stay awake with me? Y ahora Él le está diciendo, estoy atemorizado hasta la muerte. Por favor, quédense despierto conmigo. This is different. Esto es diferente. Verse 39 Versículo 39. says, And going a little farther, he fell on his face. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. We don't want to just read over that. No queremos simplemente leer esto así por encimita. In the Gospel of John, when the soldiers come to arrest Jesus, En el Evangelio de Juan, cuando los soldados vienen a arrestar a Jesucristo, and he says, Who did you come looking for? y Él les pregunta, ¿a quién vinieron a buscar? They said, We're looking for Jesus of Nazareth. Y ellos dicen, vinimos a buscar a Jesucristo, a Cristo de Nazareno. He said, I am he. Y Él dice, yo soy. And they drew back and fell to the ground. Y todos cayeron en la tierra. All he did was speak, I am he. Todo lo que Él hizo fue decir, yo soy. And these strong men fell. Y estos hombres valientes cayeron postrados. And now, without anyone touching him, Y ahora, sin nadie tocarlo, he falls on his face. Él cae postrado en su cara, en su rostro. Nothing ever made Jesus fall. Nada anteriormente ha hecho que Cristo caiga postrado. He even walked on water. Incluso Él caminó en agua. And now he falls on his face. Y ahora Él se postra, cae postrado en su rostro. And what does he do there? ¿Y qué hace entonces? He prays. Él oró.
Now, there are many times where we would see Jesus go off and be by himself to pray. Hay muchas ocasiones en las que podemos ver a Cristo que se va a solas y ora. The Gospel of Luke is filled with these accounts, El Evangelio de Lucas está lleno con estas historias, but we never hear what he says. pero nunca escuchamos lo que él dice. We never get to listen in on the conversation. Nunca se nos da la oportunidad de escuchar la conversación entre el Hijo y el Padre. This is the first time where we are given insight into this intimate moment with his Father. Esta es la primera vez que se nos da acceso a esta intimidad entre el Hijo y el Padre. And what does he say? ¿Y qué es lo que dice? My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. And Mark adds the words Abba. Marcos añade la palabra Abba, Which means dear Father. que significa amado Padre. When the disciples asked Jesus to teach them to pray, Cuando los discípulos le dicen a Cristo que le enseñe a orar, he taught them our Father. Él les enseñó que oraran, no es Padre nuestro. But this word Abba is a different word. Pero esta palabra Abba es diferente. This is the word more like a child speaking to the Father. Esta es la palabra que describe como un niño le habla a su padre. Dear Father. Amado Padre, papito. It's more intimate. Es algo más íntimo. And what does he ask? Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué pide? If it's possible. Si es posible. In other words, he's saying, is there any other way? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿hay alguna otra manera? This is what Matthew Henry says. Esto es lo que comparte la observación que hace el pastor Matthew Henry. If God may be glorified, Si Dios puede ser glorificado, man saved, el hombre salvado and the purposes of God fulfilled, y los propósitos de Dios cumplidos, without him drinking this bitter cup, sin que Cristo se tome esta copa, he desires to be excused. Jesucristo está pidiendo ser excusado. In other words, what is he asking? En otras palabras, ¿qué está pidiendo Cristo? Is there any other way that they can be forgiven without me drinking this cup? ¿Existe otra manera, Padre, en que ellos puedan ser perdonados sin que yo tome esta copa? I am terrified. Is there any way that they can have peace with you without me drinking this cup? Estoy aterrorizado, estoy angustiado, Padre. ¿Alguna otra forma en que ellos puedan tener paz contigo sin que yo tome esta copa? Is there any way that they can get to heaven without the cup? ¿Existe alguna otra forma que ellos puedan llegar al cielo sin esta copa? And so he prays this prayer. Entonces él ora esta oración And then we see something amazing happen. y luego vemos algo increíble, luego él ve algo increíble que sucede. But you have to turn to Luke 22 to see it. Pero tenemos que ir a Lucas 22 para verlo. Luke 22, verse 43. 22:43. So he prays this prayer, Entonces él ora esta oración and then we see this. y luego vemos esto. And there appeared to him an angel from heaven strengthening him. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Now, when was the last time we saw this? ¿Cuándo fue la última vez que vimos esto? It was after the devil had just given him the temptations. Bueno, fue luego de que pasó 40 días siendo tentado por el diablo. You remember in Mark 1 ¿Recuerdan en Marcos 1? that he had fasted 40 days and 40 nights? Que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. And the devil gives him all of these temptations. Y el diablo le da todas estas tentaciones. And there in Mark it says, and the angels were ministering to him. Y entonces Marcos nos dice que luego los ángeles vinieron a ministrarle a él. So the last time the angels came, it was after an all-out attack from the devil himself. So, la última vez que vimos los ángeles ministrándole al Señor fue después de una batalla entre Satanás y Jesucristo. But to me, this is not the most amazing part. Pero para mí, esto no es lo más asombroso de todo esto. It's what happened after the angel came. Es lo que sucede después que viene el ángel.
You're good. It says, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. What does this mean? ¿Qué significa esto? It means that after the angel came, he was sweating drops of blood. Esto significa que después que vino el ángel a fortalecerlo, él ahora estaba sudando gotas de sangre. Thank you, brother. So the angel comes, So viene el ángel, strengthens him, lo fortalece and after the angel strengthens him, he prays more earnestly. y después que el ángel lo fortalece, nuestro Señor ora aún más intensamente. So if he's sweating drops of blood after the angel came, Entonces, si él está sudando grandes gotas de sangre después que vino el ángel, what was he feeling before the angel came? ¿qué sentía él antes de que viniera el ángel? What was he going through if after the angel strengthened him, he's sweating drops of blood? ¿Qué era lo que nuestro Señor estaba experimentando? Que después de haber sido fortalecido por un ángel, está sudando gotas de sangre. And not just drops, but great drops. Pero no tan solo gotas de sangre, sino grandes gotas de sangre. Well, we go back to Matthew 26. Regresemos a Mateo 26. So he prays this prayer, the angel comes, he sweats the blood. Entonces vemos, ¿verdad? Que oró su oración, vino el ángel, lo fortaleció y luego él vuelve a orar. And then verse 40 it says, and he came to the disciples and found them sleeping. Entonces, versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. And he said to Peter, so could you not watch with me 1 hour? Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Now, a lot can be said about the disciples here, Ahora, mucho se puede decir sobre los discípulos aquí en este momento, but I want to focus on them. pero yo no me quiero enfocar en los discípulos. I want us to look at the fact that Jesus said, you couldn't pray with me for an hour. Yo quiero que veamos el hecho de que Cristo dijo, ¿no pudiste orar conmigo por una hora? There are some Christians who have never prayed an hour in their entire Christianity. Hay muchos cristianos que no han orado una hora en todo su caminar con el Señor. Jesus is under this intense suffering, Aquí vemos a Jesucristo en un sufrimiento intenso, this amazing fear, un gran terror, this severe sorrow. una gran tristeza, And he's crying out to his Father, y él está clamando a su Padre, and he's sweating drops of blood sudando gotas grandes de sangre for an hour. por una hora. He's under this severe pressing Está bajo esta presión increíble sobre él for an hour. por una hora. So he leaves his disciples, Entonces se retira, deja a sus discípulos. verse 41, Versículo 41, verse 42. versículo 42. Again, for the second time, he went away and prayed. Otra vez fue y oró por segunda vez. And then, if you look in verse 44, so leaving them again, he went away and prayed. Y vemos versículo 44 y dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró For the third time. por tercera vez. Now, Jesus taught us that we should be persistent in prayer. Jesucristo nos enseñó que deberíamos de ser persistentes en la oración. And if you've been a Christian for any amount of time, you have prayed for things multiple times. Y si has sido un cristiano por cualquier tiempo, has orado por una razón muchísimas veces. But if here after the service, if someone came up and asked for prayer, Pero aquí, después del servicio, si alguien viniera y pidiera oración, and they asked for the prayer of for the salvation of a loved one, y tal vez piden oración por la salvación de un ser amado, and we pray for them, y oramos por ellos, and then they walk away y se van and they come back y regresan, and they say, can you pray for my loved one again?
Y dice, ¿podrían orar por mi ser amado nuevamente? We might think that's a little strange. Tal vez pensaríamos eso es un poco extraño, I just prayed for you. porque acabo de orar por But ti. we would pray again. Pero oraríamos nuevamente. Then if they went away Entonces, si se retiran, se van and came right back y suben las escaleras nuevamente and said, would you please pray for my loved one again? y nos piden nuevamente, ¿podrían orar por mi ser amado nuevamente? What would that communicate to us? Que eso nos comunicaría a nosotros. This person is desperate. Esta persona está desesperada. This is an urgent cry. Esto es un gemido urgente en el alma de esta persona. Jesus goes to his Father and prays. Jesucristo va a su Padre y ora. He walks away, has a conversation with his disciples, and goes right back and prays again. Y después de orar se levanta, tiene una pequeña conversación con sus discípulos y vuelve nuevamente a orar delante de su Padre. And then he leaves them and comes right back and prays again. Y vuelve nuevamente a hablar con sus discípulos y regresa una tercera vez delante de su Padre. He's desperate. Está desesperado. He doesn't want that cup. Él no quiere tomar esa copa. In verse 44, he says the same words again. Versículo 44 nos dice que su oración por tercera vez estaba diciendo las mismas palabras. Maybe you've heard something about how the Jews would repeat themselves for the sake of emphasis. Muchas veces tal vez has escuchado que los judíos en su manera didáctica repetían las cosas varias veces. Jesus was in intense sorrow. Jesucristo estaba en una angustia intensa. And we see the disciples there in verses 42 and 43. Y aquí vemos los discípulos en el versículo 42 y 43. It says, again, for the second time he went away and prayed, my Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Where are you reading, brother? That was 42. Sorry. 42. En el versículo 42 dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. In verse 43 it says, and again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. Y nuevamente el versículo 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. And Luke adds the words, they were sleeping for sorrow. For sorrow? Sorrow. Y dice que Lucas añade la palabra que estaban durmiendo por entristecidos. They weren't just sleepy. No tan solo era que estaban cansados, Something caused them to be so sorrowful that their eyes became heavy. algo le causó a ellos tanta tristeza que causó que sus ojos estuvieran cansados. Oh, what was that? ¿Y qué fue eso? Well, we're not told. Bueno, la Biblia no nos dice, But here's my thought, pero este es mi pensar. and it's only my thought. Y es solo mi pensar. The Bible says that he went a stone's throw away. La Biblia dice que él fue solo una distancia corta de It ellos. says that going a little farther, he fell on his face. Y dice que caminando un poquito apartado de ellos, cayó postrado en su rostro. I wonder if they could have heard him Yo me pregunto si ellos pudieron escuchar su oración. as he's crying out to his Father. Did they overhear? Mientras él clamaba a su padre, ellos escucharon su oración. And was it more than they could bear to hear? Y tal vez escuchar a su Señor orar de esa manera fue mucho más de lo que ellos pudieron tolerar. Well, we're not told. Pero la Biblia no nos dice. What we are told is that they were sleeping for sorrow, Pero la Biblia nos dice que estaban durmiendo y sus ojos estaban cargados. we're told that he is terrified, La Biblia nos dice que Cristo estaba aterrorizado. we're told that he is experiencing severe sorrow, Nos dice que él está experimentando gran angustia. we're told that an angel comes to strengthen him, Nos dice que un ángel vino a fortalecerlo. and then he sweats great drops of blood. Y luego de haber sido fortalecido, regresa a orar y sudando grandes gotas de sangre. That he prays the same prayer 3 times. Y que ora la misma oración 3 veces. And the God the Son is crying out that the cup would pass. Y aquí tenemos a Dios Hijo clamando que la copa pase. So de what? él. So what's in the cup? So, ¿qué hay en la copa? And remember, brothers and sisters, Recuerden, hermanos, hermanas, he's not drinking it yet. él todavía no se la ha tomado. He's just looking at it. Él solo está contemplándola. He's just anticipating it. Está anticipando ese momento. And just looking at this cup is enough to make him terrified. Y solo contemplándola es suficiente para poner en él tal terror.
It's enough to give him such agony that he says he is close to death. Es suficiente para darle a él tal angustia que él puede decir que lo lleva hasta la muerte. So what's in the cup? Entonces, ¿qué hay en la copa? Well, I was talking to some high school students and they said, "Have you seen the Passion of the Christ?" Yo estuve hablando con unos estudiantes de la escuela superior y ellos me dijeron, bueno, ¿has visto La Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo? Maybe you're thinking the same thing. Y tal vez usted esté pensando lo mismo. Did you see what they did to him? ¿Ustedes vieron lo que le hicieron a él en esa película? They beat him. Destruyeron su cuerpo. They spit in his Le face. escupieron en la cara, They grabbed his beard and he ripped it out. le agarraron su barba y se la arrancaron. They were mocking him. Se mofaban de él, se burlaban de él. They took that whip with the bone and the metal and they shredded his back. Cogieron ese látigo con el metal al final y ahí con eso lo latigaban en su espalda. They took that crown of thorns and they slammed it into his head. Cogieron esa corona de espinas y se la enterraron en su cabeza. You say, wasn't this what was in the cup? Y puedes decir, ¿no era esto lo que estaba en la copa? But here's a question Aquí está la pregunta we have to think about. que tenemos que considerar. Here's what J.C. Ryle says. Esto es lo que dice J.C. Ryle. How are we to explain this amazing situation ¿Cómo nosotros podemos explicar esta situación tan increíble? that our Lord appears to have felt more distressed than many martyrs? Que nuestro Señor, si este es el caso, ¿verdad? Que Él temía lo que los hombres le iban a hacer. Si este Señor nuestro aparentó tener terror a lo que esperaba, más terror que los mártires que le seguían a Él. Who were about to be burned alive or even crucified. Mártires que estaban a punto de ser crucificados o quemados vivos. What is J.C. Ryle saying? ¿Cuál es la conclusión que está llegando el pastor J.C. Ryle? History is filled with stories of Christians who have been put to death. Que la historia está llena de cristianos que han enfrentado una muerte difícil. Some of them were burned alive. Muchos han sido quemados vivos, Some of them were thrown to the lions. muchos de ellos arrojados a los leones, Some of them were tortured. muchos torturados. And there are accounts Y hay acontecimientos in ancient Rome en la romana antigua where they would cover the Christians with tar. donde cubrían a los cristianos con tar, lo que se le echa a los techos, And they would hang them up throughout the city. y los colgaban con este aceite que se les echaba, es este aceite caliente que se echaba en los cuerpos, los colgaban en la ciudad. And they would suffer in the midst of the burning hot sun all day. Y ahí con este aceite caliente que quemaba su cuerpo y ahora el sol quemándolos, ellos sufrían todo el día. And at night, they would light them on fire Entonces en la noche los encendían con fuego so that the drunk men and women leaving the different bars could find their way home. para que así los cristianos, siendo quemados en la oscuridad de la noche, pudieran alumbrar el camino a los hombres borrachos y a las mujeres que salían de las tabernas. You imagine walking down the street and seeing your loved one hanging, burning alive to be a street light. Ahora, imagínate tú viendo a tu ser amado colgado en las paredes de la ciudad como una linterna alumbrando las calles. And you know what they had to do to many of these saints? ¿Y ustedes saben lo que tuvieron que hacerle a muchos de estos santos? They had to cut their tongues out. Tuvieron que cortarle sus lenguas. You know why? ¿Saben por qué? Because they wouldn't stop singing hymns. Porque no paraban de cantar alabanzas. They wouldn't stop preaching. Porque no paraban de predicar el evangelio. They wouldn't stop praying for their enemies. Porque no paraban de orar por sus enemigos. And many of these people were women and children. Y muchos de estos santos mártires eran mujeres y niños. Now, are we to assume that women and children went to their deaths with a song in their heart? So, vamos nosotros a asumir que niños, mujeres, hombres mártires fueron a su muerte con una canción en su corazón. But our Savior is trembling in a garden because of some nails and a cross? Pero nuestro Salvador está temblando en el jardín porque teme a unos clavos y a un madero. So what's in the cup?
No, hermanos, ¿qué está en esa copa? Well, first we have to realize that the Bible talks about the cup often. Bueno, primero debemos de darnos cuenta que la Biblia habla muy frecuentemente sobre esta copa. In Psalm 75, verse 8, we get a picture of the cup. En Salmos 75, Salmos 75:8, It says, "For in the hand of the Lord there is a cup." dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, el cáliz, la copa. So first we see the cup is in the hand of the Lord. Entonces primero vemos que esta copa, este cáliz está en la mano de Jehová. That's important. Esto es muy importante. And we're said, with foaming wine well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs. Entonces dice el versículo, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. So we see that the cup is in the hand of the Lord. Entonces vemos que la copa o el cáliz está en la mano de Jehová. It's for the wicked to drink, Es para los impíos, para beber, para que los impíos la beban, and they're going to drink every drop. y ellos beberán hasta la última gota. And then in Ezekiel 23, verse 31, he explains this cup with more detail. Entonces en Ezequiel 23, 31, You have gone the way of your sister, therefore I will give her cup into your hand. en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz, su copa en tu mano. So here we get the idea that somebody else's cup can be given to another. Entonces aquí vemos una ilustración o una idea, se nos presenta de que la copa de una persona se le puede dar a otra. And thus says the Lord God, you shall drink your sister's cup that is deep and large. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y el ancho cáliz de tu hermana. So this cup is not a small little cup. Entonces podemos ver que esta copa, este cáliz no es algo pequeño. It is deep and large. Vemos que es hondo y ancho. You shall be laughed at and held in derision, for it contains much. Y dice, de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. You will be filled with drunkenness and sorrow, a cup of horror and desolation, the cup of your sister Samaria. Serán llenas de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. What do you mean filled with drunkenness? Entonces, ¿qué significa esto de estar lleno con embriaguez? It means you would drink the cup of God's wrath so fully you will be consumed with it. Pues lo que significa es que vas a beber la copa de Dios, de Jehová, de tal manera que vas a estar totalmente lleno de del contenido de la copa, embriagado. You shall drink it and drain it out and gnaw its shards and tear your breasts. For I have spoken, declares the Lord God. Versículo 34, lo beberás pues y lo agotarás y quedarás sus y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. This is a cup of horror. Esto es una cáliz, una copa de terror. This is a large cup that contains much. Es una gran copa de gran capacidad que contiene mucho. And this is a cup that is in the hand of the Lord. Y es una copa que está en la mano de Jehová. So what is in this cup? Entonces, ¿qué está dentro de esta copa? Well, I believe that there are three things in the cup. You believe? Mm. Yo creo que hay tres cosas en esta copa And we're going to look at each one briefly. y vamos a ver cada una brevemente. First, I believe that the cup is filled with the wrath and anger of God. Primero, yo creo que la copa está llena de la ira
y el juicio de Dios. Isaiah 53:10 tells us it was the will of the Lord to crush him. Isaías 53:10 dice que era la voluntad de Dios el abatirlo. He has put him to grief. Fue Dios el que en su voluntad lo puso a padecer. You think about crushing something. Considera el abatir algo. It was the will of the Lord to crush him. Era la voluntad de Dios abatirlo. This isn't when you step on something by accident. Esto no es cuando te paras sobre algo por accidente. You know that we live in Texas. Ustedes saben que nosotros vivimos en Texas. And there was one night we were coming home and I was walking up my driveway with my family. Y hubo una noche en que veníamos a la casa y estaba caminando en la entrada de mi casa con mi familia. And right there in front of the door, I see a large snake. Y ahí al frente de la puerta de la casa veo una gran serpiente. Now, I didn't grow up in the country. Yo no crecí en el campo. I don't know much about snakes. Yo no sé mucho sobre las serpientes. All I know is that I have children and a wife, and there's a snake. Lo único que yo sabía es que tenía a mis niños y a mi esposa y ahí había una serpiente. So I go to the garage and I grab the hammer. So voy al garaje y agarro un martillo. And with all the strength and anger I could muster, I brought the hammer down on the head of the snake. Y con toda la fuerza y furia que pude tener, cogí el martillo y aplasté la cabeza de la serpiente. Again and again and again, I crushed the head of the snake. Y una y otra vez abatí la cabeza de esa serpiente. The Bible says it was the will of the Lord to crush him. Entonces dice la palabra que era la voluntad de Dios abatir a su hijo. Or we get words like propitiation. Bueno, tenemos palabras como propiciación. Now, that's not a word we use in our language. Eso no es una palabra que es muy común en nuestro lenguaje. In fact, the only time we use that word is when we're talking about theology. En realidad, la mayoría de las veces, o la única vez que usamos esa palabra es cuando hablamos de teología. So what does propitiation even mean? ¿Pero qué significa propiciación? It's the idea of satisfying the anger of God, Bueno, es la idea de satisfacer la ira de Dios. to absorb the anger of God. Es la idea de absorber la ira de Dios. I saw this commercial, Yo vi este comercial, and they had this big bowl, tenían esta copa grande and they took 2 cups of water and poured it into the bowl. y cogieron dos vasos de agua y lo echaron dentro de esa copa And they took this sponge and they put it inside of the bowl of water. y cogieron esta esponja y la pusieron dentro de esa copa And within moments, all the water was gone. y en segundos ella absorbió toda el agua. But where was the water? ¿Dónde estaba el agua? It was in the sponge. Estaba en la esponja. That's the idea of propitiation, Esa es la idea de la propiciación, that the wrath of God is poured out, que la ira de Dios es derramada and Christ is the sponge that absorbs every drop, y Cristo es la esponja que absorbe cada gota, so that there's none left for you. donde que ya no queda ni una gota para ti. So we get language like anger and fury and a lake of fire, Entonces, escuchamos lenguaje como la ira y el lago de fuego, propitiation and crushing. propiciación y abatir, But we need to go deeper. pero tenemos que ir más profundo. A bottle of water here. Aquí tenemos un vaso de agua, una botella de agua, This is filled with water. y está llena de agua. And if you think of each sin as one drop, Y considera tú que cada pecado es una gota, and each drop is worth an eternity in hell. y cada gota equivale a una eternidad en el infierno. For the lie you first told when you were a child, drop. Entonces, tu botella, la primera mentira que dijiste cuando era un niño, una gota. And every lie you've told since then, drip, drip, drip. Y cada mentira que has dicho desde ese entonces, gota, gota, gota. Every time you looked with lust, drip, drip, drip. Cada vez que has mirado con lujuria, gota, gota, gota. Every time you were prideful or angry, drip, drip, drip. Cada vez que te enojaste o tuviste orgullo, gota, gota, gota. You start thinking of all the sin in your life,
Comienzas a pensar en todo el pecado en tu vida. every time you disobeyed your parents, Y cada vez que desobedeciste a tus padres, every time you loved something more than you loved the Lord, cada vez que amaste a algo más que al Señor, every time you did not honor the Lord Jesus Christ, cada vez que no honraste al Señor Jesucristo como se lo merece. you start thinking about all the drips. Gotas, gotas, gotas. Considera todas las gotas. But remember, one drop is worth an eternity. Pero recuerda, cada gota equivale a una eternidad. John Piper says, not only have you sinned 10,000 times, but Yes. each one had in it the breaking of the whole law of God. Dice el pastor John Piper que si tan solo pecáramos 10,000 veces, tenemos que recordar que cada una de ellas representa todo el castigo de la ley. You start thinking of all the sin in your own life, Considera todo el pecado en tu propia vida. all the drops for every sin, Cada gota por cada pecado. and each one is worth an eternity under the wrath of God. Y cada gota equivale a una eternidad bajo la ira de Dios. Because remember, how many sins did Adam commit? Porque recuerden, ¿cuántos pecados cometió Adán? How many times did he disobey God before all of creation was cursed? ¿Cuántas veces él desobedeció a Dios antes de que la creación entera cayera en maldición? Just once. Solo una vez. One sin is worth an eternity of the wrath of God. Solo un pecado equivale a una eternidad bajo la ira de Dios. So you think about your own life. So, considera tu propia vida. But remember, Christ was not looking at a cup for only one of us. Pero recuerden, Jesucristo no estaba mirando a una taza, a una copa para solo una vida, para solo uno de nosotros. This was for all believers for all time. Pero esto era una copa que él estaba mirando donde estaban los pecados de todos los creyentes por toda una eternidad. From the beginning of time to the final day, Desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo. every man, woman, and child who will come to him, Cada hombre, cada niño, cada mujer que vendrá a él. every city and village and country, Cada ciudad, cada villa, cada país. every continent, Cada continente. every year, Cada año. all time, Todo el tiempo. every drop. Cada gota. We're not talking about a cup of a little bottle of water here. No estamos hablando de una botella de agua así pequeña como esta. It's as if you're standing in front of an ocean of wrath. Es como si estuvieras de pie parándote al frente de un océano de ira. But then remember more. Pero recuerda más. How long will it take for you to drink one drop? ¿Cuánto se tomaría para que tú te tomaras una gota de la ira de Dios Forever. eternamente? Jesus was not on the cross forever. Jesucristo no estuvo en la cruz, en el madero, por una eternidad. He was only there for a matter of hours. Él solo estuvo ahí por varias horas. So what does this tell us? So, ¿qué nos dice esto? That his suffering was more intense than anything anyone will ever suffer. Que su sufrimiento fue más intenso que lo que cualquier persona sufrirá por una eternidad. John Piper says this. El pastor John Piper dice lo siguiente. How can one man in a matter of hours drain the cup of God's wrath that would have taken an eternity to pour out on me? ¿Cómo puede un hombre en tan solo unas cuantas horas tomar la copa de la ira de Dios que me tomaría a mí una eternidad vaciarla? But we may say, I believed this already. Y tú tal vez puedas decir, hermano, yo creo todo esto que usted está diciendo. I knew the wrath of God was in the cup, Yo sabía que la ira de Dios estaba en la copa, but I believe there may be more. pero yo creo que hay más. What about the weight of sin? ¿Qué tal del peso del pecado? The Bible says he made him who knew no sin to become sin so that we might be the righteousness of God. So La that Biblia in him, dice que él hizo a aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado para librarnos a nosotros de nuestro pecado.
You think about the purity of Christ, Considera la pureza de the Cristo, holiness of la Christ. santidad de Cristo. He knows no sin. Él no conoce el pecado. And God is making him to become sin. Y Dios está haciendo que Él cargue nuestro pecado. What does this mean? ¿Qué significa esto? Isaiah 53:4 talks about how he has borne our griefs. Surely he has borne our griefs. Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestra angustia, nuestro pecado. And carried our sorrows. Y Él cargó nuestra angustia. Verse 5 talks about how the Lord has laid on him the iniquity of us all. El versículo 5 dice como que Dios puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. And in 1 Peter 2:24 it talks about how where is he having all of this sin? Where is he carrying it? In his body on the tree. Y dice que Primera de Pedro 2:24 dice que Él ha cargado, ¿dónde Él lleva todo esto? ¿Dónde Él ha cargado toda nuestra iniquidad? En el madero, en la cruz. So what does all this mean? ¿Qué significa todo esto? Well, think about your own life. Considera tu propia vida. Think of what it means for you to carry your own sin. Considera qué significa que tú cargues tu propio pecado. Let me ask you some questions. Permíteme hacerte varias preguntas. Have you ever done anything in your life that you're ashamed of? ¿Alguna vez has hecho algo en tu vida de lo cual estás avergonzado? I mean, really ashamed. ¿Verdaderamente avergonzado? Where you felt so ashamed you wanted to die. Donde la vergüenza fue tanta, la vergüenza fue tanta que querías morir. Have you ever felt such guilt for the things you've done that you didn't want to see another soul? ¿Alguna vez has sentido tal culpa por las cosas que has hecho que no has querido ver a otra alma, That you didn't want to eat? que no querías comer, That you just wanted to stay in bed all day and die? que querías quedarte en la cama todo el día y morir? Think of the shame of what comes upon you when you commit sin. Considera y piensa en la vergüenza, en la culpa que viene sobre ti cuando cometes un pecado. Think of the guilt that comes upon you when you have committed sin. Cuando has cometido este pecado, medita en esa culpa que viene sobre ti, este sentir de esta culpa. Have you ever been accused of something you have not done? ¿Alguna vez has sido acusado de algo que no has hecho? Punished for something you were innocent of? ¿Castigado por algo que eres inocente? You know what this feels like? ¿Sabes cómo se siente esto? For somebody to put sin on you that you did not do? Que alguien ponga pecado sobre ti que tú no has cometido. They're blaming you for something you had nothing to do with. Que te están acusando de algo que no has hecho. Just a moment of that causes something in you to rise up with disgust. Solo una experiencia tan pequeña como esa nos causa levantarnos y repudiar eso. And even when it's not us, when we can see someone else go through this, we don't like it. Incluso no cuando se trata de nosotros, pero cuando vemos esta injusticia sucediendo a la otra persona, es algo que no nos agrada. There's a story of this man who spent 27 years in prison for rape and murder. Hay una historia de un hombre que pasó 27 años en la prisión por asesinar y abusar sexualmente. And it came out that the police made the whole thing up. Y al final se descubrió que fue un invento que hizo la policía de esos cargos. They gave him $75 and a bus ticket. Y cuando lo soltaron le dieron $75 y un ticket de autobús. We hate when we see people being punished for things they didn't do. Entonces vemos que odiamos o que hay algo en nosotros que no gusta ver la injusticia cuando a alguien se le acusa o se le condena por algo que no hizo. So why do I tell you all this? ¿Por qué te digo todo esto? You know what it feels like to be ashamed, Porque tú sabes, has experimentado lo que es estar avergonzado, to carry your own shame. cargando tu propia vergüenza. You know what it feels like to be guilty Tú sabes lo que se siente el ser culpable and to want to do anything you can to get rid of that guilt. y de poder hacer cualquier cosa en tu poder para remover ese sentido de culpa. You know what it's like to be blamed for things you have not done. Y tú sabes lo que es ser acusado de algo que no hiciste. And then you think of this last thing, of the sorrow of sin. Y ahora considera esto, la angustia del pecado. Whether this was something you did to someone else or Sea- something that was done to you. Se hace algo que tú hiciste a otra persona o algo que se hizo a ti. But Esa remember, tristeza, esa angustia del pecado. brothers and sisters, sin is normal to us.
Pero recuerden, hermanos, hermanas, nosotros estamos acostumbrados al pecado. We were born into sin. Nacimos en pecado. From the birth, we went forth speaking lies. Y desde que nacimos, en toda nuestra vida hemos pecado. This is all we know. Eso es todo lo que conocemos. We're talking about Christ, Pero ahora estamos hablando de Cristo, who is perfect, el cual es perfecto, pure. puro. You know, Jesus could be around prostitutes and never lust. Ustedes saben que Jesucristo podía estar alrededor de prostitutas y nunca pecar, nunca tener lujuria por ellas. Jesus never slept too long. Jesucristo nunca durmió demasiado. He never spoke too much. Él nunca habló demasiado. He never thought a single thing that was unpleasing to his Father. Él nunca pensó un pequeño pensamiento que no era placentero delante del Padre. Everything he knew was obedience and righteousness and good. Todo lo que él conoció era obediencia, justicia, era bueno. And now suddenly, this one who has never looked at a woman with lust Y ahora de repente, que nunca ha mirado a una mujer con lujuria, is bearing the shame of adultery and sexual sin. está cargando la vergüenza, la culpa del adulterio y el pecado sexual. This Christ who has only acted in love and kindness Este Cristo que solo ha actuado en amor, en bondad, is now being drenched with the guilt of murder. está ahora siendo bañado con la culpa del asesinato, del criminal. This Christ who is only pure, Este Cristo que siempre fue puro, who only knows obedience, que solo conoció la obediencia, who only knows faithfulness to his Father. que solo conoce la fidelidad al Padre. The Lord is laying on him the iniquity of idolatry. El Dios ahora está cargándole a él la culpa de la idolatría, False religion. la religión falsa. You think of what that means to bow down to idols. Consideren lo que eso significa, arrodillarte delante de ídolos. Some of us in this room bow down to idols. Muchos de nosotros en este salón nos hemos adorado ídolos. And the shame and the guilt of that was laid upon the pure Son of God. Y la culpa y la vergüenza de eso se le está depositando al Hijo de Dios, al puro, al santo. There are women in this world Hay mujeres en este mundo who sell their children for a rock of crack. que han vendido a sus hijos por una dosis de droga. And when this woman realizes that she has sold her daughter, who is going to be used by wicked men, Cuando esta mujer se da cuenta de lo que ha hecho, que ha vendido a su hija a estos hombres que la van a usar y a abusar, and her high comes down, y desciende del efecto de la droga, she realizes what she has done. y se da cuenta de lo que ha hecho, What anguish and shame and guilt will be upon her. qué angustia, qué vergüenza, qué culpa habrá sobre ella. Some of these women have become Christians. Muchas de estas mujeres han sido salvadas, se han convertido al Señor. And all the sorrow and the guilt and the shame was laid upon the Son of God. Y toda esa tristeza, toda esa vergüenza, toda esa culpa se le ha removido a ellas y se le ha puesto al Hijo de Dios. There are people who are Christians who have abused others, Hay personas que son cristianos que han abusado a otros and there's a certain sorrow and shame and guilt that comes from that. y hay cierto culpa y vergüenza que viene de eso. And then there are people like myself who have been abused, and there's a certain sorrow and shame that comes from that. Y está la otra persona que ha recibido el abuso sexual como yo y ahí eso lleva también o conlleva cierta vergüenza y cierta culpa. And what does the scripture say? ¿Y qué dice la Escritura? Surely he has borne our griefs. Que Él ha cargado nuestra culpa. Carried our sorrows. Él ha cargado nuestra humillación. Well, the last thing here, Y lo último, the loneliness of the cross. la soledad de la cruz. I think Jesus is looking into this cup, Yo creo que Cristo está mirando a esta
copa, He's seeing the anger of his father. él está viendo la ira de su padre, He's seeing the weight of sin that he's going to have to él carry. está viendo el peso del pecado que él va a llevar, And then he sees the darkness of the loneliness of the cross. y luego él ve la oscuridad de la soledad que va a enfrentar en la cruz. When Jesus would tell parables, he would often talk about how they would be cast out into outer darkness. Muchas veces cuando Jesucristo compartía parábolas del infierno, él decía que iban a ser arrojados a la oscuridad. Here's the marriage supper, and someone's being taken out and cast outside. Y aquí vemos la parábola del banquete del novio, y vemos que hay alguien que es sacado y arrojado afuera de la celebración. And all this language of away, cast out, Pero far from his face. Todo este lenguaje que vemos, que es una persona que ha sido sacada afuera, que está sola, rechazada. In fact, 2 Thessalonians talks about how those who do not obey the gospel and believe, De hecho, 2 Tesalonicenses habla de aquellos que no han creído el evangelio, que no lo han obedecido. 2 Thessalonians 1:9 says they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord. Dice 2 de Tesalonicenses que van a sufrir la culpa, el castigo de sus pecados apartados del Señor And from the glory of his might. y de la gloria de nuestro Señor. It's the idea of being away from him. Es la idea de estar apartado del Señor. Now again, remember we're talking about Christ. Nuevamente estamos hablando de Cristo. Everything he did was for the smile of his Father. Todo lo que Cristo hizo en su vida, en su obediencia, fue para traer el gozo al Padre. Everything he did was to make his Father pleased with him. Fue para complacer al Padre, It was for the glory of his Father. para la gloria del Padre. There was never a moment when there was any cloud in between him and his Father. Nunca existió un momento donde habría una nube, una separación entre él y su Padre. And not just here on earth, Y no tan solo aquí en la tierra, but for all of eternity, there was only unity, pero por toda la eternidad solo había unidad entre el Hijo y el Padre. perfect closeness. Perfecta unidad, cercanía. And now, for the first time, Y ahora por la primera vez there's going to be distance. va a haber separación. One of the curses of Deuteronomy says that God will make the heavens like bronze. Una de las maldiciones de Deuteronomio es que Dios hará los cielos like bronze, Bronze. como bronce. What does this mean? ¿Qué significa esto? It means that there will be no help from above. Que no habrá ayuda desde los cielos. Now, if you're a Christian in here, you know what it means to pray. Si eres un cristiano, tú sabes lo que significa orar. And you know the most difficult times in your life are made worse when you hear silence. Y tú sabes que los momentos más difíciles en tu vida se hacen peor cuando no escuchas de Dios, cuando es solo silencio lo que escuchas. No matter what you're going through, you say, Lord, even if you tell me no, as long as you don't stay silent. No importa lo que esté sucediendo, en tu clamor le dices a Dios, Señor, incluso si tu respuesta es no, después que no te mantengas en silencio. That's the hardest times of our lives. Entonces, los momentos más difíciles de nuestra vida como cristianos son esos momentos donde sentimos la separación del Padre. Father, please don't be far from me. Señor Padre, por favor, no te apartes de mí. Have you ever experienced this? ¿Has alguna vez experimentado esto tú como cristiano? The Lord Jesus Christ only had perfect communion with his Father. El Señor Jesucristo solo experimentó comunión perfecta con su Padre. And now for the first time, there's silence. Y ahora por la primera vez en su vida hay silencio. For the first time, he looks up and there will be bronze. Por primera vez él mirará al cielo y será de bronce, estará cerrado para él. For the first time, there's going to be distance. Por primera vez habrá distancia. Charles Leiter says the loneliest place in the history of the world was on the cross. Charles Leiter. El pastor Charles Leiter dice que el lugar más solitario en el mundo fue la cruz, Even the sky drew dark. porque incluso hasta el cielo se oscureció. There was no man who was with him, and even the Lord forsook him as well.
Porque no había ni un hombre que se mantuvo con el Señor e incluso Dios lo abandonó. This was such a thing that from the cross he cries out, my God, why have you forsaken me?" Fue tal la experiencia que desde la cruz nuestro Señor clamó, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? And yet each time, Padre, Padre. even though he looks into this cup, Y sin embargo, cada vez que él mira esta copa, he sees all of this horror and darkness, él ve todo este horror, toda esta oscuridad, he prays the same way. y él ora la misma oración. Nevertheless, not my will, but yours be done. Pero no mi voluntad sea hecha, Padre, pero la tuya. He surrendered to this, Él se rindió a esta realidad. to all the things that caused him to be terrified. Él tomó todas estas cosas que le causaban este terror. He surrendered to this. Él se rindió a esto. The things that caused God to be afraid, he surrendered to it. Estas cosas que causó que Dios hombre tuviera terror, él se rindió a ellas, él se sometió a ellas. Why? ¿Por qué? You want to know why? ¿Quieres saber por qué? Because there's no other way for you to be forgiven if he does not drink the cup. Porque no había otra manera para que tú fueras perdonado si él no tomaba esa copa. There's no other way for you to have peace with God unless he drinks the cup. Porque no hay otra forma de que tú puedas tener paz con Dios que no fuera que él tomara esa copa. Some of you may be working and trying and doing all of these things, trying to make peace with God. Muchos de ustedes tal vez estén aquí luchando y haciendo obras, tratando de ganarte en tus propias fuerzas la paz con Dios, Thinking there may be another way. pensando que tal vez hay otra forma. But Jesus already asked if there was another way. Pero Jesucristo ya hizo esa pregunta, Padre, ¿hay otra manera, otra forma? And he was told there is no other way. Y él se le dijo que no existía otra manera. The only way for there to be peace for you and God is if he drinks the cup. La única forma que puede haber paz entre tú y Dios es si Cristo toma tu copa. And there he is on the cross drinking it. Y ahí está Cristo en la cruz tomando la copa, Every single drop. cada gota. And when he's done, what does he say? Y cuando él termina, ¿qué dice? It is finished. Está completado. Now, why would he terminado. do this? ¿Por qué él hizo esto? Well, there's no other way for you to be saved. Porque no hay ninguna otra forma para tú ser salvo. But why would he care? Pero ¿por qué a eso a él le importa? You're not his friend. Tú no eres su amigo. You haven't obeyed him. Tú no lo has obedecido. You haven't loved him. Tú no lo has amado. You're not worth it. Tú no eres digno. It's not like we're so valuable we deserve to have him do this for us. No es que hay tan valor en ti que nos merecemos que él haga esto por nosotros. Why does the Son of God in terror take the cup to his lips? ¿Por qué el Hijo de Dios en terror tomaría esta copa a sus labios? You want to know why? ¿Sabes por qué? One would scarcely die for a righteous person, Porque alguien apenas moriría por un hombre justo. though perhaps for a good person one would dare even to die. O tal vez uno se atrevería a morir por un hombre justo. But God shows his love for us Pero Dios mostró su amor por nosotros in that while we were yet sinners, Christ died for us. que cuando aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. For God so loved the world Porque Dios de tal manera amó al mundo that he gave his only Son, que Él dio a su único Hijo that whoever believes in him will not perish but have eternal life. para que el que crea en Él no perezca, pero tenga vida eterna. You want to know why he did this? ¿Quieres saber por qué Él hizo esto? Because he loved you. Porque Él te amó. He loved you. Porque Él te amó a ti. And he knows you. Y Él te conoce a ti. And he knows what you've done. Y Él sabe lo que has hecho. He knows all of the things that make you feel guilty. Y Él conoce y sabe todas estas cosas que te hacen sentir esta carga de culpa. All the things that have brought shame to your heart. Todo aquello que ha traído vergüenza a tu corazón. All the things that cause you to not look people in the eye.
Todo aquello que te ha causado bajar la cabeza y no mirar a las personas a los ojos. all the dark secrets of your closet and your mind. Todos aquellos secretos oscuros en lo más profundo de tu mente que nadie conoce. He knows what you've done, Él los conoce. Él sabe todo lo que has hecho. all of it. Todo. And yet he loved you. Y sin embargo te amó. He was afraid. Él tenía terror. He was terrified. Él tenía angustia. And yet he still drank the cup. Y sin embargo tomó la copa. He was going to carry the weight of sin. Él iba a cargar el peso de tu pecado. And yet he still drank the cup. Y sin embargo tomó la copa. He was going to have distance between his father. Él iba a estar separado de su padre. And yet he still drank the cup Y todavía tomó la copa. because he loved you. Porque te amó. While you were yet a sinner, Cuando todavía eras tú un pecador. he loved you. Él te amó. And this leaves you with only two options. Y esto te deja con solo dos opciones. Either you turn from your sin, O te vuelves de tu pecado. you turn from all the things that are against him. Te vuelves de todo aquello que va en contra de Dios. You take the crown off of your head and submit to him. Tomas la corona fuera de tu cabeza, te la quitas de tu cabeza y te sometes a Dios. And you trust in what he has done. Y confías en la obra de Cristo. And he drinks the cup for you. Y Él toma la copa por ti. Or O tu otra opción, God himself will take that cup and press it to your lips forever. o Dios mismo tomará esa copa y la pondrá en tus labios y tú la tomarás por una eternidad. And no matter how much it hurts, Y no importa cuánto duela, no matter how much it burns, no importa cuánto queme, no matter how terrifying it is, no importa qué tan terrible sea, you will swallow every drop forever. tú te tomarás cada gota por una And, eternidad. and you remember that God the Son did not want to drink that cup. You remember that God the Son did not want to drink that cup. Y tú recuerdas que Dios Hijo no quería tomar esa copa. You do not want to drink it. Y si Él no quería tomar esa copa, yo te advierto a ti que tú no deseas tomar esa copa. If God himself was terrified, Si Dios mismo tenía terror de tomar esa copa, what do you think you will feel? ¿qué crees tú que sentirás en ese momento? But you don't have to drink that cup. Pero tú no tienes necesidad de tomar esa copa, There is forgiveness. porque hay perdón. Christ swallowed every drop Cristo tomó cada gota for all who will come. por todos aquellos que vendrán a Él. Will you believe today, ¿Creerás tú hoy en Él or will you reject this love o rechazarás su amor and drink it yourself? y tomarás tú tu propia copa? Let's pray. Oremos. Father, Padre, thank you gracias for this glorious gospel, por este glorioso evangelio, for this amazing love, de este amor increíble, asombroso, that you would love people like us. que tú amas a personas como nosotros, Even though we have done horrible things, a pesar de las cosas horribles que hemos hecho, you still loved us. tú todavía nos amas. Father, I pray that those who do not know you Padre, te pido que aquellos que no te conocen would turn from their sin se den vuelta de su pecado and trust in you. y confíen en ti. And Father, I pray for those of us who do know you Y Padre, pido por aquellos que sí te conocen, would live in a manner worthy of this love. que vivamos de una manera digna de este amor. In Jesus' name, En el nombre de Cristo. amen. Amén.